Hola, soy Flor. Te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esta es la nueva temporada de Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos. Bienvenidas de regreso. Bienvenida a toda nuestra comunidad de Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos. Y pues bueno, en un nuevo episodio de esta segunda temporada le damos la bienvenida a una gran invitada que nos conocemos hace mucho, pero no nos conocíamos en persona. Y creo que la causa por la que hoy nos viene a compartir en este espacio, pues nos hizo coincidir, ¿no? Es Ana Luz Salazar. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Venimos a tocar un tema muy fuerte. Ay, sí. De aquí vamos a salir apaleadas. Si hay susceptibilidades, les recomendamos, ¿no? Poner atención. Al contrario, les recomendamos hacer a un lado sus susceptibilidades. Sí, claro, poner atención, escuchar, estar alertas, abrir su mente y pues a devorar la historia, porque yo no la inventé. Exactamente. ¿No? Y bueno, hoy venimos a tocar quizá estos, si ya de por sí hablamos en la sociedad de machismo, de censura, de falta de credibilidad hacia las víctimas, de que todo el tiempo estamos esperando, ¿no? Como sociedad a las víctimas perfectas, ¿no? Que sepan qué hacer, que en cuanto les suceda, pues la tienen que ir a denunciar, ¿no? Porque la víctima debe denunciar, es la víctima. Exacto. ¿No? Nuestra idea de víctima. De víctima. ¿No? Una persona, mujer, especialmente, ¿no? Siempre una mujer en un rincón llorando, doliente. Pero que además tiene que saber cómo reaccionar, qué hacer, a dónde ir, a dónde pedir ayuda y todo, ¿no? No, que tiene que tener toda la asertividad, todas las herramientas y aparte de todo, que a fuerza tiene que salir adelante cuando ustedes digan. Así es. Como ustedes digan, como cuando ustedes digan y hablar en el momento que ustedes quieran. Así debe ser. Si no eres así, y con las palabras correctas, ¿no? Porque si te equivocas, pues ya o no procede o no es verídico, no es o verídico. Tienes odio y rencor en tu corazón. O sea, te invalidan todo. Todo lo que tú eres inválido porque rompe con el concepto de la víctima. Entonces, nos tienen unas exigencias, pero por el contrario esperan de nosotros todo el contraste. O sea, por un lado las exigencias son que seamos fuertes, que salgamos adelante, que no recordemos eso, que sanemos, que vayamos a terapia, que siempre pensemos en Dios, todo eso. Y por el otro lado es, yo no te veo tan triste. Ajá. ¿Por qué no estás en el hoyo llorando, pasándotela mal? Porque eres una víctima y las víctimas no andan como tú. No hablan con ese coraje, no hablan enfrentando la situación. Siempre no le ponen nombre y el miedo, ¿no? Una víctima debe de tener miedo. Miedo y ser así, que toda la gente, o sea, lo que espera la gente es que la víctima sea acogida por la sociedad y que sea guiada por la sociedad y que la sociedad sea patrón de la víctima. Así es. Él manda más de la víctima. Pues mira, la primera vez que yo te escuché fue en un foro para la no prescripción del delito de abuso sexual en el Senado, y se logró. Entonces ya más o menos sabrán de qué va a tratar este episodio, pero para quienes nueva comunidad, quienes te están conociendo, dinos tú quién es Ana Luz Salazar y por qué estás hoy aquí. Bueno, yo soy Ana Lucía Salazar Garza, digamos que mi nombre público es Ana Luz Salazar. Soy comunicadora, hago radio y televisión, trabajo inclusive en Grupo Fórmula y hago espectáculos, o sea, ni siquiera es que me dedico a hacer protesta, pero obviamente hago protesta en mis espacios y en mis redes acerca del delito de pederastia clerical. ¿Qué es la pederastia? Es el acto de la violencia sexual infantil. La pederastia clerical es parte del espectro de la violencia sexual infantil, pero es una minoría, no es
la mayoría, Ujú. como la conocemos, desgraciadamente, en México, hablando de las estadísticas en México, somos el país número 1 en violencia Sí. sexual infantil. Pornografía infantil. Pornografía infantil y corrupción de menores. Ujú. Háganle como quieran, esas son las cifras, yo no las inventé, y si no les gusta, vayan y señalen a los abusadores. Y quizá no tengamos tan relacionado el tema de la pederastia la pederastia clerical, pero creo que todo el mundo conoce o tenemos esa relación con lo que nos acabas de decir, todo porque fue un caso muy conocido, el de Marcial Maciel. Claro, mexicano aparte. Ajá. Qué vergüenza. Pero a mí me genera como muchos cuestionamientos, porque de nuevo creo que es como generar también estos estereotipos de víctimas, porque, por ejemplo, con Marcial, y creemos, o sea, como que ahí vamos creando también estos mitos acerca de lo que es, ¿no? La pederastia clerical. Por ejemplo, que solo es a niños, ¿no? A hombres. Claro. No es cierto eso. Uh-huh. La pederastia no está vinculada con el sexo del menor. Exacto. Eso empezando, es un mito, investíguenlo, Uh-huh. yo no lo digo. Exacto. Pero lo entiendo perfecto, como en mi perspectiva de víctima, tú te caen los 20. Uh-huh. Y entonces dejas de relacionar también la pederastia con la homosexualidad. Uh-huh. Exacto, ese es otro mito. Es un mito aparte, que ¿sabes quién lo creó? La propia Iglesia Católica. Un sacerdote llamado Bertone, una cosa así. Él salió a decir que todo era culpa de los infiltrados sacerdotes homosexuales. Uh-huh. Y que es una vil mentira. Claro. La pederastia no está vinculada a la homosexualidad ni a ninguna orientación sexual. Inclusive la mayoría de los casos de pederastia suceden en las familias tradicionales. Uh-huh. Y el círculo primero de la víctima, de los agresores, son sus tíos, sus abuelos, sí, claro, sus papás, sus hermanos, sus sobrinos, su primo. O sea, quiero que entiendan. ¿Y por qué señalo el masculino? Porque la mayoría de los perpetradores son hombres. Uh-huh. Eso en primero, ¿no? Ve las estadísticas, otra vez. Yo no lo inventé. ¿Qué significa que hay un sistema? Por supuesto que hay un sistema, porque la mayoría de las víctimas, adivinen quiénes son. Y niñas, o sea, infantes, mujeres. Uh-huh. Entonces, otra vez volvemos. Las mujeres somos las más violadas de México. Sí, claro. Desde niñas. Sí, estamos curtidas. ¿Quién nos encurtió? Nuestra propia familia. Eso es increíble. Y aunado a esta... no solo a los roles y estereotipos sociales, sino a lo que corresponde también a una creencia, ¿no? Que ya no es solamente cómo debes comportarte o lo que debe ser una mujer por lo que dice la sociedad, ¿no? Sino lo que estipula o manda una religión, en este caso, ¿no? La religión mayoritaria en este país es la Iglesia Católica. Me dicen, ay, pero pasa en todos lados. Yo no digo que no, pero hoy estamos hablando de la pederastia clerical de la Iglesia Católica. Pero y es que tampoco, yo creo que el hacer como, pero es que no pasa nada, es como seguir normalizando que suceda. Claro, ¿no? Que para la gente es normal, porque entonces los curas, otra cosa que también salen, dicen, y la gente se cree, se lo toma así como refresco, es que esos son infiltrados del diablo. Uh-huh. Entonces ya caímos a discutir con espíritus malignos, benignos, y en el campo espiritual yo no debato porque yo vivo en el campo de la humanidad, uh-huh, en el terrenal. Sí, sí. En este espacio a mí me interesa que haya leyes que protejan a los menores de sacerdotes. Uh-huh. Y lo que más me interesa a mí es que no hay una sola mesa de trabajo por parte de ningún servidor público, uh-huh, ni de ningún colectivo feminista, poniendo sobre la mesa la pederastia clerical, uh-huh, que también la sufrimos las mujeres. Sí, claro. ¿No? Pero que además, yo creo que este se ha vuelto un problema porque, primero, creo que siempre las creencias y irnos siempre como a los extremos y al fanatismo no es como lo más sano, ¿no? Porque te impide como muchas veces ser objetiva. Tener criterio, ajá, propio. Y segundo, te riges por una creencia, uh-huh, no por una libertad de pensamiento. Exacto. No puedes discernir con claridad, por, uh-huh, decirlo así. Y segundo, porque la solución que ponen estas instituciones es, pues, si sucede en este lugar, pues, ¿cuál es mi solución? Cambiarlo de capilla, de escuela, y sí, entonces se replica a donde tú lo, uh-huh, mandes, no es solucionar el problema, es como
Moverlo expandirlo, ¿no? Moverlo del lugar. Lo que pasa es que la iglesia tiene un modus operandi. Cuando hablo de la iglesia católica en general en todo el mundo. Mi caso, yo sufrí violencia sexual infantil por parte de Fernando Martínez, sacerdote de los Legionarios de Cristo, cuando yo tenía 8 años dentro de las instalaciones del Colegio Cumbres de Cancún. O sea, nadie me descuidó, nadie me dejó ahí con el curita. Se supone que mis papás no eran fervientes, creyentes que no. La escuela es un lugar seguro. Tú dejas a tus hijos, te vas a trabajar o vas a hacer tus actividades, recoges a tus hijos, siguen con la vida normal. Bueno, a mí me dejaban en la escuela y en la escuela había una capilla y el sacerdote me abusaba sexualmente. Obviamente el abuso no fue de un día a otro. Fue gradual, imperceptible para mí. Yo no tenía las herramientas para poder discernir de entrada que estaba siendo abusada y en segunda, ni que me querían abusar. O sea, no tenía cómo. Hay gente que me pregunta que por qué no me salí de la capilla. Hay gente que me lo pregunta. Y entonces yo le respondo porque no sabía cómo salirme de la capilla, estaba chiquita. Pero aún así me cuestionan como si yo tuviera la capacidad de decir no. ¿No? Y aparte, créeme, como si un violador, que si eso le sucede a cualquier persona, ponle el género que tú quieras. Este es como algo que yo me dedico a atención a víctimas específicamente, ¿no? Entonces es algo que tu cuerpo, tu mente no dice ni hay un patrón de cómo debe reaccionar ante una situación de violencia, cualquier tipo de violencia, ¿no? O sea, no nada más es que tú reacciones o confrontes al agresor, ¿no? También está esta parte de te quedas en shock aparte, y no sabes qué hacer. A tu agresor, discúlpenme, es un peligro latente. La gente no reacciona, no piensa cuando te dice algo así. ¿Por qué no le dijiste que no? De entrada, porque si yo le decía que no, ¿tú crees que un pederasta me iba a hacer caso a mí? Al de 8 años. Y que yo le diga, no. De entrada le decía no a qué, porque yo no entendía lo que pasaba. Sí. Y en segunda, si le hubiera dicho que no, un delincuente sexual no te hace caso si tú le dices que no. O sea, no es, me dijo que no, déjenme, me volteo y me voy. No, señores, no funciona así. Aparte, ¿por qué queremos darle la responsabilidad a los niños de decirle que no? Como si ellos pudieran evitar ser abusados. Volvemos otra vez con nuestro adultocentrismo a pensar que los niños son como grandes y que ellos pueden actuar como nosotros, en lugar de ponernos en ese lugar. Los niños tienen pensamiento concreto, pero aparte tienen emociones complejas. Así lo describiría yo. ¿Por qué? Porque cuando yo era chiquita, yo pensaba sacerdote bueno. Yo no pensaba sacerdote malo. Mi pensamiento concreto de una niña chiquita era sacerdote bueno, Dios bueno, iglesia buena, misa buena. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, no había gran ciencia en mi cabeza. Y cuando de pronto empiezan a suceder estos eventos de violencia muy sutiles, porque empieza con pláticas guiadas y luego te normalizan el tacto, el contacto, y hasta que terminan subiéndote la falda, metiéndote las manos a la ropa interior, o sea, atacándote, violándote. Pero cuando todo eso comienza y tú no puedes discernirlo, obviamente hay un choque de emociones dentro de tu cabeza. Sacerdote bueno, pero esto que me está pasando me hace sentir mal. ¿Qué es esto? No me gusta. Y aparte no lo entiendo. Entonces no sé cómo nombrarlo, ¿no? Por eso muchas víctimas se tardan tanto en hablar. Les cuesta mucho nombrar lo que les sucede. Ponerle un nombre porque no, en tu mundo de una niña de 8 años, pues no existe. Exacto, no existe. Y aparte de todo eso, yo creo que mi gran triunfo en esta vida ha sido tomar mi lugar. Soy una víctima de pederastia clerical. O sea, soy muchas cosas. Pero algo que me marcó de por vida es ser una víctima de pederastia clerical. No, tú eres una superviviente. Para mí no hay supremacía de la víctima. Para mí. Hay gente que le gusta que le llamen superviviente. Yo lo respeto. A mí no me gusta. De entrada porque nunca he recibido justicia. Entonces sigo siendo una víctima. Víctima de la iglesia, víctima del Estado, víctima de Fernando Martínez, víctima de los encubridores de Fernando Martínez, víctima del sistema. Soy víctima de los hombres. Porque todos esos hombres no solo me abusaron, sino que aparte me violentaron, violencia de género. Sufrí desde que yo era una niña. Entonces, sí soy víctima de todo eso.
¿Cuál ha sido mi gran logro? Poder tomar mi lugar en la vida. Ser víctima no es malo. Yo no lo pedí. No pasa nada, puedo vivir con eso. No solo puedo vivir con eso, puedo hablar de eso. ¿Por qué puedo hablar de eso? Porque estoy en el camino de la salud mental. Si no, no pudiera hablar de esto con esta tranquilidad y esta facilidad. Y aparte de todo, soy una víctima que hoy sigue adelante. Por supuesto, tengo consecuencias de lo que me pasó. Claro. Las voy a cargar el resto de mi vida. Es como estrenar una condición. Eso es lo que la gente no entiende. Cuando tú te vuelves víctima, estrenas una condición de vida. ¿Cuándo fue la primera vez que tú hablaste o dijiste, por ejemplo, supongo que la primera vez fue a tus papás? Sí, a mis papás. Tenía 9 años, porque siento que todo esto, bueno, hice un recuento y duró como 1 año, 2 meses aproximadamente. Hice una línea de tiempo. Me costó trabajo reconstruir mi historia. Desgraciadamente, para reconstruir mi historia, pues tuve que hablar, o sea, tuve que obtener información de mis papás y de otros lugares, porque si no, no lo hubiera podido hacer. Y no solo reconstruir mi historia, un poco reconstruir la historia de Fernando Martínez, para entender quién era él. Que ¿no? hoy ya no existe en este mundo terrenal. No, ya se murió. Ya se murió, se fue bomba sin pagar. Me dicen, ya está ardiendo en el infierno. Y les digo, manden foto. Mándenme foto porque no, necesito verlo. No, es que tú tienes que creer. No, yo no tengo que creer nada. Tú crees, tú respeta que yo no. Y si lo ves, me mandas foto. Y si no lo ves, no me vengas a decir que me conforme con el infierno porque no estoy dispuesta. Si me conformo con el infierno, ¿qué va a pasar? Porque nunca voy a hablar de este tema y entonces no puedo prevenir a otras personas. Oye, porque el Estado no tiene mecanismos para prevención ni detección, les aviso. Este es un problema del Estado, esto lo debería estar haciendo el Estado, pero el Estado es irresponsable con la niñez. Como no votan, ¿sí me explico? No tienen, como no son personas jurídicas. Electoral, sí. Exacto. Pero aquí hay 2 cosas, ¿no? O sea, primero, la importancia del papel de los padres cuando los hijos van y les cuentan una historia como la tuya, ¿no? Claro. De validar, de creer, de apoyar. Esto por una parte, porque seamos realistas, no todas ni todos tienen ese apoyo. El privilegio de que les hayan creído. De los padres, exactamente. El privilegio de que te crean. Es un privilegio del que yo gocé. Y segundo, sí, efectivamente, en este país no se previene. Yo siempre les he dicho, y a donde me inviten, a los foros donde yo vaya, siempre les digo que todo, ¿cómo es este dicho? Ahogado el niño, Ay, si no lo he escuchado. Ajá. Bueno, después del niño ahogado a tapar el pozo. Exacto, después del niño ahogado a tapar el pozo. Claro, se murió el perro y acabó la rabia. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿No? Pero nunca estos primeros pasos o estas primeras expresiones de violencia, de cómo las podemos prevenir, de cómo se pueden sancionar, ¿no? Porque si no hay sanción, siguen creciendo, como tú decías, la violencia nunca va más, nunca va menos, siempre va más. Claro, siempre increciendo. Exacto, y si no tiene un freno, pues mucho menos, ¿no? Claro. Por eso es que el día de hoy la violencia en contra de las mujeres se ve reflejada en que 12 mujeres al día pierden la vida por simples razones de género. Y ¿no? saber que 8 de cada 10 niñas son abusadas. Exacto, y que dentro de esas 12 hay niñas, ¿no? Dentro de esos 12 feminicidios hay niñas. Claro, hay chiquitas, preciosas, pobrecitas. Entonces, sí es también como muy importante decirles a los papás, a las mamás, que les crean siempre a los hijos, ¿no? Te voy a decir cuál es el problema. El problema es que la violencia sexual infantil se da de forma primaria en la familia. Entonces no se trata de que les crean, se trata de que no quieren creerles, se trata de que no quiero destruir a la familia, entonces cállate. Entonces todo recae sobre la víctima. La víctima carga con todo. Carga con el silencio, pero carga con lo que le hizo su familiar, pero carga con que le pidió su otro familiar que se callara porque iba a destruir a la familia. Carga con la responsabilidad de la familia. Una niña, fíjate, una niña o un niño, también le pasa a los niños. 6 de cada 10 son niños. Pero la pederastia se da primariamente en la familia. Y también hay que entender algo muy importante. ¿Quién
enseña el encubrimiento, sino es la propia familia. La propia familia tradicional. Sí, de no que digas tanto, nada sí, porque no, que tanto salen los es la creyentes. Con los familia. niños no, Ujú. sucede en casa, señores. El 60% de los casos Sí. son en casa. Sí, El como tú restante, decías, el 30, es como a mí, su que primer me sucedió en el círculo colegio. es el primer círculo en El donde círculo estás cercano, expuesto, exacto. ¿no? Entonces, por eso no es que no le crean a la niña o al niño, es que no les interesa. Les Ujú, interesa el encubrimiento porque la familia es encubridora de pederastas. ujú. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Y van a decir que no, pero las estadísticas no mienten. Las Sí, estadísticas no mienten. Ustedes chequen quiénes son los primeros abusadores sexuales de las niñas. ujú, Y ustedes verán que es la familia, los hombres, en la familia hetero, sí. tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nosotros creemos que es el núcleo de la sociedad está Ujú. echado a perder, ¿no? Esa misma familia, cuando hablamos, por ejemplo, de temas como la trata de personas, Ujú. la tradición es que la familia, o sea, lo común es que dentro de la familia haya un facilitador Sí, o claro, te la facilitadora y vendo, te la vendo. llévatela. No Ujú, es como que llegan, la raptan y no que no suceda, pero es minoritario. Lo ujú. mayoritario es que la propia familia trate con los niños y niñas. Sí, Eso es lo normal. Eso es lo que está normal ante los ojos. sí, y Lo que es eso, normal es que la propia familia vayan y metan a seminarios menores a sus ujú, hijos. ¿Qué quiere decir? Que los dejan desde los 11, 12 años al cuidado de unos extraños que porque quieren ser curas. No pueden votar, no pueden casarse, no pueden tener sexo, pero pueden decidir ser curas. ujú. Y entonces, toda esta familia que tanto se queja le quieren meter ideologías a los niños, son los que meten otro tipo de ideologías Ujú. religiosas que dañan profundamente a los niños. Así es. Y yo antes de entrar te decía que eh, el tema lo tenemos que hablar, lo tenemos que decir, porque en este país, y desgraciadamente, pues tenemos un sistema educativo público, pues muy deplorable, pero la parte privada de la educación, en su mayoría, tiene que ver con lo religioso, ¿no? Ujú. Ya hablábamos de legionarios de Cristo, maristas, lasallistas, Y todos traen ajá, historia. Todo dejen ustedes de que traigan historias de pederastia. Yo podría comprender que en la iglesia hay pederastas, porque en todas ujú, partes lo hay. ujú, Claro, si no soy tonta, es que la gente, ay, no solo pasa en la iglesia, yo sé, o sea, ujú, yo sé, primordialmente pasa en la familia. Pero claro, entonces, obviamente en la iglesia hay pederastas, por supuesto. El problema no es, o sea, claro que es un problema que haya pederastas, ujú, pero no es el tema. El tema es que estos pederastas son encubiertos por el sistema eclesial. ujú, ¿No? El tema es que la iglesia, que se dice representante de Dios en la tierra, el Papa, sostiene que los legionarios de Cristo son parte de la institución Iglesia sí, Católica. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que sostengan que los legionarios de Cristo sean parte de la institución Iglesia Católica cuando fue fundada por un pederasta, ujú, delincuente, drogadicto? sí. ¿Y qué fue lo que pasó cuando se descubre, en el caso de Maciel? Pues únicamente va a Roma y manda una carta, ¿no? Eso es Lo como que pasa es lo que típico sí, que pero hacen lo que pasa con Maciel las es más, cartas de perdón. es un más complejo que eso. Ujú, Lo que pasa con Maciel es que él fue denunciado públicamente en ujú, 1997 por 7 hombres muy valientes ujú, que se enfrentaron a todo tipo de maltrato porque la sociedad es mala. A mí no me vengan con que somos más los buenos, no es cierto. ujú, Yo ya lo he vivido en carne propia. No es cierto. No son más los buenos. Sus creencias religiosas no los hacen buenos, ni buenos ujú, cristianos ni buenas personas. Son revictimizadores, son agresores, son hostigosos, ujú, acosadores. Esa es la sociedad cuando tú denuncias a la iglesia. ujú. Y tienen toda esta lista de pliego petitorio de que tú tienes que perdonar, sanar, atenderte, será casi casi que agradecida, porque Dios te permitió vivir y sobrevivir a la experiencia, Ujú. entender que son infiltrados, que no puedes culpar a toda la iglesia, que hay sacerdotes buenos. O sea, siempre, siempre se trata de Ujú. ellos, de sus creencias, de lo que Sí, ellos dicen, justificando. Ajá. descentralizando el tema, es que son los homosexuales, es que son los, o sea, siempre, la cosa es que se trata de ellos y de sus creencias, y yo siempre les digo, no se trata de ti, ni de Ujú. lo que tú crees. Y no tengo que nada.
Ujú. Es que tienes que perdonar. No, no tengo nada. Es que vives con odio. No me invalides. No vivo Ujú. con odio. Quiero justicia. Ujú. Perdón, nada. Yo no quiero perdonar. ¿Por qué tengo que perdonar? Porque Dios dice no. Alto ahí. Aquí Ujú. no. Tú no Ujú. vienes a mi denuncia a traer tus creencias, porque Ujú. no se trata de ti ni de tus creencias. Se trata de las víctimas y de nuestros derechos humanos. Ujú. ¿Y cómo lograste tú, desde los 9 años que le cuentas esta historia a tus papás, al 2019, que me decías que lo hiciste público? ¿Cuál fue este proceso en estos años? Bueno, quisiera terminar nada más primero con lo de Ujú. Maciel. Ujú. En 1997, cuando lo denuncian, estos 7 hombres muy valiosos y valerosos, ellos hicieron una investigación. Y resulta que Maciel tenía denuncias desde los 50 en el Vaticano Ujú. por parte de otros, pues no sé si seminaristas, sacerdotes, otras víctimas. Sí. Eh, pero pues la taparon, o sea, taparon todo y dejaron que Maciel continuara con pues, con su empresa de los Legionarios de Cristo. Ujú. Obviamente, quiero decirte que todas estas denuncias llegan a un lugar, una oficina que se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe. Antes Ujú. era la Inquisición, Ujú. ahora es la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Sabes quién era ahí el mandamás de la Congregación para la Doctrina de la Fe? Benedicto. Ajá. Benedicto, que se volvió papa. Ujú. Él sabía de las denuncias de Maciel. Ujú. Y adivinen de quién era la mano derecha de Benedicto. De Juan Pablo De II. Juan Pablo Ujú. II. Juan Pablo II, íntimo de Maciel. Íntimo de Verástegui, todos íntimos de Verástegui. Ujú. Entonces, Que quiere ser presidente. no, bueno, imagínate, sería regresar al medievo. Pero bueno, quiero que entiendan que todo esto se sabía. Lo sabían Ujú. cardenales, obispos, el papa, todos los sacerdotes sabios y por haber sabían que Maciel era así, que Ujú. Maciel cometía sus delitos y nadie decía nada. Las mismas familias iban entregando a los chicos para que ellos fueran seminaristas. Ujú. De ese círculo cercano, ese primer círculo de seminaristas que fue abusado, sale Fernando Martínez. Ujú. Fernando Martínez fue abusado por Maciel también. Maciel les hacía ritos. Sí. Había otro, antes de Maciel, había como un enfermero, Ujú. sacerdote, obviamente, que se apellidaba Ferreira. Y él, haz de cuenta que le bajaba el pantalón a los chicos y los Ujú. estimulaba para que fueran estimulados con Maciel. Ujú. O sea, los preparaban. Sí, sí. Era todo un proceso. Ujú. Y obviamente, Hay una película, ¿no? sí, pero Ajá. Sí, la no creo que Lo que cuente. pasa es que para las víctimas de Maciel es muy complicado contar todo lo que vieron Claro. y vivieron, porque si de por sí está gruesa la revictimización, y aparte ellos los culparon, Ujú. ¿no? Que porque ya eran chicos de 12, 13, Sí, 14, mayores, ya no eran 15, niños. ajá, que eran adolescentes. Entonces los culparon. Pero yo quiero que entiendan que Maciel abusaba de menores de edad, tenía relaciones con mujeres, inclusive tuvo Ujú. hijos y a sus Sí. propios hijos los abusó sexualmente. Tuvo una segunda esposa y una cuarta hija, creo. Aparte tenía relaciones con hombres adultos homosexuales, sacerdotes también o seminaristas. Y aparte, como les dije, violaba niños. Ujú. O sea, no era un hombre célibe. Sí, no. Que ustedes dijeran, ay, es que el Los celibato, votos. porque Ajá. esa es otra revictimización. Para mí es una revictimización. Que me digan, es que era homosexual. No era homosexual, era de todo. Es que yo creo que volvemos a lo mismo. Porque y no, tuvo hijos, también no tenía relaciones solo- heterosexuales. no solo, digamos, en el caso que tú nos estás diciendo de los sacerdotes, sino de cualquier agresor. Cuando nosotros le ponemos, ay, es que está enfermo, ay, es que creo que es como justificar Claro, porque un todo enfermo el no sabe lo tiempo que a hace. un agresor y Así quitarle es. Así responsabilidad. es. A un enfermo actúa en su condición de enfermo. Ujú. No, Maciel era malo. Fernando Martínez era malo. Fernando Martínez fue una víctima que se volvió agresor, se volvió victimario Ujú. y violó niños, niñas y adolescentes durante 50 años de su vida Ujú. y lo movían de un colegio a otro. Sí, lo que te Yo no me decía. lo topé por infortunio.
No, yo me lo topé por la corrupción de los legionarios de Cristo, por la maldad de Maciel, por la inacción y la complicidad de la Iglesia Católica. Yo por eso me topé a Fernando Martínez. Ustedes tienen que entender el recorrido para comprender que no fue, ay, por desgracia. No fue una desgracia, no fue un accidente, no fue un error, fue premeditado. Todo lo que me hizo Fernando Martínez a mí y a otras víctimas fue premeditado. Él sabía lo que hacía, él te preparaba como víctima. ¿Hay algún conteo o alguna estimación de cuántas víctimas fueron de este agresor? En Cancún solo hablamos 9. Digo que son muchísimas, pero hablamos 9 de todas las personas que estuvieron que involucradas. Hay muchísimas que no hablan fueron como más, todo. Y los hombres no hablan, pero fueron más. Yo estoy segura que fueron más porque, por ejemplo, a mí me abusaba en solitario en la capilla y me decía que no estábamos haciendo nada malo, que Dios nos estaba viendo. Y yo no sabía de otras víctimas. Aún así, sé por otras víctimas que ellas también las abusaban en solitario. Y hay otras que las abusaba en grupo. Con las del grupo hacer rituales, porque las abusaba mientras las ponía a leer la Biblia, versículos, y entonces unas veían lo que les hacía a las otras. Lo que pasa es que yo hablo, en 1992, denuncio a Fernando Martínez, mis papás me creen inmediatamente, y empieza a incentivar la maquinaria de los legionarios. Ellos sabían perfectamente cómo tapar los casos. Tiene un protocolo para tapar los casos de pederastia. Toda la iglesia lo tiene. Ustedes pueden ver todos los casos en Polonia, en Francia, en Estados Unidos, en Brasil, ahora salió en Bolivia, hay en Argentina, hay en Chile, o sea, en Perú, bueno, en Perú ahorita está una revolución. Pero todos los casos en todo el mundo operan igual, no es coincidencia. En España. Y entonces yo denuncio, se activa el protocolo, mis papás van, encaran a Fernando Martínez, mi papá le mete una golpiza que ahí te encargo. Pero el Fernando Martínez, lo primero que le dije a mis papás es que yo malinterpreté todo. La niña de 8 años. Fue, yo creo que la primera revictimización por parte de mi agresor, que recibió muchas revictimizaciones por parte de mi agresor, pero esa fue la primera cuando yo tenía 9 años. Después mi papá y mi mamá hablaron con gente de los Legionarios de Cristo, vinieron del Círculo de Poder, Eloy Bedia se llama, todavía está vivo, él le cerró los ojos a Maciel en su muerte, ya siendo Maciel condenado como un pederasta, o sea, ya sin poder esconder lo que era, pues fiel al seguidor de Maciel y siguiendo la ideología y la doctrina de Maciel, que la iglesia permite, por supuesto. Él habló con mi papá, era el director territorial en aquel entonces, habló con mi papá y le dijo, es que usted tiene que entender que el padre es hombre y que bueno, la actitud de su hija, o sea, provoca cosas. Sí, ya provocó. Yo provoqué. Entonces, desde ese momento, sabía que la situación iba a ser revictimizante. Desgraciadamente, mis papás no tomaron siempre las mejores decisiones. Aquí es donde también me toca recibir mucha revictimización. ¿Dónde estaban tus papás? ¿Qué hicieron tus papás? ¿Por qué tus papás? Mis papás son víctimas colaterales de este suceso. Cuando sucede un hecho de violencia, no solamente existe una víctima, eso también hay que resaltarlo, ¿no? No solamente es la víctima directa, hay muchas víctimas indirectas, ¿no? Como en el feminicidio, no solamente es a la mujer a la que asesinas. La familia. Completa. Es la familia, claro. Es los hijos, es... las amistades, todo, claro. ¿no? Lastimas a todos. Lastimas a todos. Es puro dolor. El abuso sexual es puro dolor. Es puro dolor. No hay nada bueno. No es cierto que te forma como persona. No es cierto que gracias a eso soy quien soy. No. Yo podría ser perfectamente lo que soy sin ese evento en mi infancia. No estoy de acuerdo con engrandecerlo y ponerle tintes románticos a la violencia sexual. Mis papás sí me creyeron, pero mis papás también fueron víctimas colaterales de lo sucedido. Sufrieron mucho. Para mí fue horrible porque yo los veía sufrir. Entonces, tú te das cuenta que tú hablas y todo lo que dices es puro dolor. Y de pronto hasta te arrepientes de haber hablado y
O sea, lo que se te viene, lo que cargas tú como bebé, como niña, Sí. como chiquita, es horrible. 9 años. Horrible, sí. horrible. Si a mí me preguntan por mi infancia, yo estoy descolocada. Mi infancia la puedo contar, sí la viví, sí la siento, pero disociada. Ujú. O sea, yo te hablo de la niña, de los 8 años, de lo que vivió, de lo que pasó. Y Y después de eso. de ahí Ujú. me rompí como ser humano. Me mataron de chiquita, ¿haz de cuenta? Y salí con una condición de por vida, Ujú. ¿no? Con cosas que yo no nunca había pediste. sentido y con un estrés postraumático de por vida. Obviamente, en los episodios de violencia, sufrí muchísima ansiedad, luego me daban depresiones infantiles, todo me pasó, todo, Ujú. todo. Y entonces, cuando yo hablo de mi infancia, hablo de un aspecto que está disociado en mi cabeza. Ujú. ¿Me Y explico? que creo que para quienes de nuevo atendemos víctimas es completamente normal que suceda eso, ¿no? Es una medida de protección de tu psique, de tu mente, hasta de tu cuerpo muchas veces. Claro. Ujú. No, y entender que para mí, Analu de chiquita es como esta niña que siempre traigo acá al lado. Ujú. Eso me emociona mucho. Sí, es como la niña que tengo aquí al lado y que yo tengo que defenderla. Ujú. La sigo defendiendo hasta hoy. Tengo que defenderla de la revictimización, tengo que defenderla de las creencias religiosas. Yo, o sea, haz de cuenta que la sociedad me obliga o quiere obligarme a que yo practique o haga cosas apegadas a lo que es Dios. Ujú. Yo no tengo que nada por el simple hecho. Para lo que nos dicen que es Dios Sí. también, Bueno, ¿no? su interpretación, pero si vemos la historia, ¿de dónde salió el Dios? Ujú. Por supuesto que es el Dios romano. De ahí hay vertientes, si Ujú. ustedes quieren, diferentes interpretaciones, diferentes iglesias, por Ujú. decirlo así. La ortodoxa, la cristiana, los testigos de Jehová, la mormona, Ujú. bueno, se me van a ir todas, porque son miles, Ujú. ¿eh? Sí. Y todas son a partir de la creencia judio-cristiana Ujú. del Dios romano, ¿no? De Sí. ahí primordialmente vienen estas creencias, de esa interpretación, porque los primeros monoteístas del mundo son judíos. Ujú. Y de ahí están los musulmanes y los judio-cristianos. Ujú. Y de ahí todas las ramificaciones judio-cristianas que ustedes quieran. La mayoritaria es la católica romana. Si a mí me vienen y me hablan de Dios, me hablas del Dios romano, Ujú. porque ese es el que nos inculcaron en México desde los 1500. Sí. Chequen la historia. Yo no les estoy inventando nada. Y cuando me dicen que Dios no es la iglesia, yo digo, ¿qué Dios? Porque el Dios que conoces es el de la iglesia, no es otro. No, es que es otro porque entonces los cristianos, sí, pero los cristianos son una interpretación a partir de los judio-cristianos, a partir de las primeras vertientes de los romanos, de ahí se Sí, del separaron. cristianismo. De ahí Ujú. se separaron y entonces Lutero dijo, yo no estoy de acuerdo. Y los ortodoxos dijeron, yo no me rijo por el Papa. Y así, ¿no? Y los testigos de Jehová tienen otras cosas. Y los mormones otras. Y así nos podemos ir. Pero todos son en base a la interpretación romana. Entonces, no. Yo no incentivo ni hago robustas las ideas de mis agresores. Ni me rijo por las creencias de mis agresores. Es que Dios es otra cosa. No, es que no, para mí no es otra cosa. El respeto que para ti lo sea, pero yo, en muestra de mi salud mental, estoy separada de todo lo que conlleva Sí, de ese ambiente. el tema de mis agresores. Claro, que para ti es sinónimo de tu agresión. O sea, me abusaba y me decía, Dios nos está viendo. ¿Qué quieren que diga yo? Ay, Dios tan bueno, me estaba viendo y no hizo nada, ¿no? No, pues es que Dios, porque entonces el libre albedrío. ¿Libre albedrío de qué? Porque si no crees en Él te vas en el infierno. ¿Dónde está el libre albedrío? Si es prácticamente dictatorial, no me interesa. Aparte, no necesito, no quiero, no me rijo, no me interesa, no me representa seguir las órdenes de ningún señor. Y menos si en el Antiguo y en el Nuevo Testamento vienen ideas machistas y misóginas. Sí. Nunca en la tablita de los 10 mandamientos dice no violarás. ¿Por qué? ¿Por qué no es penada la esclavitud en la Biblia?
¿Por qué agredir a mujeres, poseer mujeres, acostarte con mujeres a la fuerza no es penado en la Biblia? Por ende, con las niñas no les importaban, las embarazaban a los 12. Por ahí he escuchado que dice, la iglesia es machista desde que alguien dijo que Dios era hombre. Claro, ¿no? Y entonces vienen todas estas ideas que las respeto si tú las crees. Yo no estoy obligada a creerlas. Y no es odio, no es odio, es salud mental. Yo no respaldo creencias de mis propios agresores, porque mis propios agresores me mandaron a hacer lo mismo que tú, sociedad que me revictimiza, me mandaron a hacer lo mismo. Me repiten los discursos de mis agresores. La sociedad me repite los discursos de mis agresores. Tú tienes que perdonar porque perdonar Dios te manda a... No me interesa. Porque tú tienes que soltar. El perdón es para ti. Estoy tranquila. No necesito perdonar a un violador de niños y niñas que violó 50 años niños y niñas premeditadamente. No necesito perdonarlo. Perdónalo tú para que sigamos siendo el número 1 en violencia sexual infantil. Yo no. Yo los denuncio. Tú perdónalos. Yo los señalo, tú perdónalos. Es que vives con odio. No, vivo con sed de justicia. ¿Que me enoja? Claro que me enoja. Si tú no te enojas, la del problema eres tú. O el del problema eres tú. Si tú no te enojas, tú ve a atenderte porque no es normal que violen niños y que no te enojes. Sí, claro. Eso es lo que no es normal. Que no haya justicia tampoco. No, y que el sistema aparte lo encubra, no solo la iglesia, el propio Estado. No le interesa meterse en temas con la iglesia. Sí, y lo hemos visto. Esto también es histórico, ¿no? O sea, recordemos la historia de México, ya no nos vayamos a la historia. Ya, olvídense la del mundo. Sí, en México, recordemos el tema de Benito Juárez, ¿no? De por qué se hizo esta separación Estado-Iglesia. Estado ¿no? laico. Hasta dónde el Estado tenía el control sobre todo lo que pasaba en la sociedad, ¿no? Así es. Creo que sigue siendo un poder ahí. Fáctico, el poder, importantísimo, exacto. Por supuesto, y sigue teniendo influencia en el Estado. Tanto es así que el mismo presidente dijo que él no se metía en asuntos con la iglesia, que no, que eran sus cuates. Y cuando le fueron a preguntar de mi caso, de los legionarios de Cristo, dijo que qué mal, que eso pasaba en todos lados. O sea, descentralizó el problema en un apoyo a las mujeres, como ya nos esperábamos, ¿verdad? Como siempre, ya sabíamos quién eres. Y por supuesto, no hay colectivos de mujeres señalando agresores. Mira, yo conozco casos de mujeres que en su niñez fueron abusadas por sacerdotes, que en su adolescencia fueron obviamente utilizadas, instrumentalizadas para satisfacer sacerdotes, que ya en su edad adulta han tenido relaciones románticas con sacerdotes y tienen hijos de sacerdotes, por supuesto. O sea, esto es lo común, pasando del delito a la normalidad. Sí, porque a veces vemos y solamente creemos, por ejemplo, estas noticias que salen, ¿no? De estas sectas. No, es que no necesitas estar en una secta. A ver, la Iglesia Católica es un culto a un Dios. Pero ellos no, a fuerza quieren, no, somos iglesia, somos institución, somos serios porque esto existe. Amigos, son un culto. Y el movimiento dentro de la iglesia es sectario. No se habla del superior. Tienes que callar y obedecer. O sea, porque sí, la obediencia, ¿no? Sí, Dios es obediente y digo, Dios te pide que seas obediente y que nada más a Él lo adores y si no lo adoras te vas a ir al infierno porque los que no creen se van al infierno y los que sí creen se van al cielo y no importa qué tan malo fuiste, puedes violar durante 50 años niños, pero si el último suspiro de tu vida tú te arrepentiste, Dios te da el cielo. Entonces, si se van a ir al cielo, se van a encontrar con todos los agresores sexuales y o sea, ¿qué es el cielo? No quiero ir ahí, no quiero que me va a pasar que me voy a encontrar a Maciel que porque se arrepintió un segundo antes. Eso es, qué cielo tan revictimizante, ¿no? Sí. Entonces, yo sí quiero que se comprenda que por supuesto que no hay una separación, en México al menos, y siento que en Latinoamérica, pero hablando de mi país, no hay una separación iglesia-estado. ¿Por qué? Porque la iglesia sí tiene el poder de llamar a un gobernante. Porque la iglesia tiene más probabilidad de ser recibido por el presidente que una víctima. Entonces, claro que hay un poder por parte de la iglesia y la iglesia lo sabe, lo utiliza a su favor. Por eso no hay mesas de trabajo hablando de la pederastia clerical. Por eso la pederastia clerical es súper difícil de visibilizar.
Y aparte la gente lo descentraliza para invisibilizarla aún más. Por eso salen estos falsos salvadores como Eduardo Verástegui y hacer películas sobre trata de personas, pero nunca habla de sus cuates de la iglesia que son tratantes y que son pederastas. O quienes criminalizan, por ejemplo, el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Ah, claro, esos señoros también dicen de oye, pero tú dices que eres provida y no cuidas a los niños. Ah, no, los niños le interesan para abusar de ellos, porque son instrumentalizados para adquirir poder, para perpetuarse en las tradiciones y la cultura de la sociedad, ¿no? Y para satisfacerse, porque esos son los niños y las niñas para ellos, para los pederastas. Ahora ustedes díganme, ay, es que hay buenos. Miren, están los pederastas de la iglesia. Están los encubridores de los pederastas, que son los obispos, los cardenales, chalala, que esos no estoy diciendo que sean pederastas, pero son encubridores. Sí, son cómplices. Y el encubrimiento es una complicidad del delito. Y están los que callan. ¿Cuáles son los que callan? Aquellos sacerdotes buenos, y los entrecomillo, por supuesto, que saben que trabajan para una institución que encubre pederastas. Pero y se callan, no dicen nada. Yo digo, ¿ese silencio es bueno para quién? ¿A quién favorece ese silencio? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué eres bueno? Porque tú no lo hiciste, pero te callaste y estás en una institución. O sea, ¿por qué es diferente esta institución a otras? Porque esta institución sale a dar cátedra de la moralidad, a decirle a la gente lo que es bueno y lo que es malo, a interpretar al Dios que ellos representan y crearon. Ellos son estas personas que hablan de espiritualidad, que mezclan todos los temas para que tú estés bien confundido de tu cabeza. Y estos personajes no tienen la carga social de que se les exija más por ser líderes de opinión y representantes de una creencia tan importante en México como el catolicismo. O sea, yo sí creo que es absurdo y desproporcionado como víctima enfrentarte a todo un sistema y a una sociedad y todavía que el Estado les proteja y tú jamás recibir justicia y tener que conformarte con perdónalos para que no odies. ¿Y qué ódialos tú también, amigos? Los invito. Con tu caso hasta hoy, hasta el 2023. Bueno, lo que pasa es que en el 2019 yo estaba viendo un documental en Netflix que se llama Examen de Conciencia. Ahí escuché a Miguel, un chico de España que fue abusado por los maristas, en donde él dice que a su mamá le avisaron que el pederasta que lo abusó iba a ser retirado de la iglesia y que iba a cuidar gente de la tercera edad hasta que se muriera. Cuando escuché eso, te lo juro, yo estaba acostadita en mi cama, me levanté y dije, eso le dijeron a mi mamá. ¿Qué probabilidad hay de que me digan a mí en México algo igual que lo dijeron a Miguel en España en otra época aparte? Porque Miguel es un poco más grande que yo. En otra época totalmente. ¿Qué probabilidad hay? ¿Qué coincidencia hay? Ahí es donde te das cuenta que hay un modus operandi a nivel internacional por parte de todas las congregaciones y de los diocesanos y de los que ustedes quieran. Hay un protocolo dentro de la iglesia para tratar los casos de pederastia y abuso sexual. Impresionante. Cuando yo vi eso dije, esto no puede ser. Sí, que se repite lo mismo. Exacto. No importa hace cuánto tiempo fue, quién es la víctima, quién es el agresor. Actúan. Aparte, todos dentro de la iglesia, cuando tú denuncias, actúan como no sabíamos. Yo sé que sí sabían. Yo los denuncié en el 92. Yo sé que sí sabían. Tengo los nombres. El obispo que ya se murió también. Jorge Bernal. Eloy Bedia, director territorial. O sea, tengo el Círculo Rojo de Maciel. Todos ahí siguen dentro de los legionarios. Eduardo Robles Gil, que era la cabeza de los Legionarios de Cristo, que me mandó una carta diciéndome que todo lo que yo dije es verdad. Yo sé que es verdad. Yo sé que es verdad. Ustedes saben que es verdad, pero actúan socialmente como si no supieran, como si fueran infiltrados, no lo podemos creer. Y luego lo justificaron diciendo es que también lo violó Maciel. Sí, me explico, también a él lo violó Maciel, ya es un hombre de 80 años, sí me explico. Entonces, cuando yo salgo y denuncio, me topo con eso. Ay, ya, suéltalo, es un hombre de 80 años.
Digo, me vale. Un hombre de 80 años puede violar a una niña todavía. Claro, quitándole nuevamente esta responsabilidad y justificando a la Está nación. viejito, tenle piedad. No, yo no tengo piedad porque está viejito. Él no me tuvo piedad cuando yo tenía 8 años. Yo, ¿por qué le voy a tener piedad a los 80? Yo, piedad, aparte de todo, también yo tengo la responsabilidad de tenerle piedad, de perdonarlo, no, yo no tengo esa responsabilidad. Se las dejo a ustedes. ¿Por qué? Porque siempre las responsabilidades son para nosotros. Entonces, cuando yo vi ese documental, yo dije, esto no puede estar pasando. Y empecé a investigar en dónde estaba Fernando Martínez. Y me encontré que estaba en Salamanca, España. O sea, que se fue después de Cancún. Lo mandaron a un seminario menor en Salamanca, España. Ese seminario ya está cerrado, pero lo mandaron con niños otra vez, con chicos, con jóvenes. Lo mandaron otra vez. A que abusara más, porque haz de cuenta que los coronan, les dan la condecoración de seguir abusando de niños. Para mí no es normal ese proceder. Digo, ¿por qué la iglesia hace eso? Porque quiere. ¿Por qué vuelven a poner a un pederasta al contacto con niños? O sea, yo no tengo la respuesta, pero a mí me parece una práctica de rituales, o sea, no me parece normal. Y entonces estaba en Salamanca, España, de ahí lo trasladaron a Roma y estaba en la Casa de los Legionarios de Cristo de Roma y creo que murió en un asilo de ancianos. Con todas las comodidades, con todos los lujos, atendido 100%, no se preocupen, murió tranquilo y en paz. El Señor no sufrió, no votos sufrió. de pobreza tampoco hay, menos En los legionarios, en los legionarios. no. Yo también estudié en escuelas de legionarios y te dan estas clases como de religión, no sé. ¿Y no te tocó que te enseñaran la vida de Marcial Maciel? No. A mí sí. No, ya a no. mí sí, que su vaca mariposa. O sea, era un culto a Maciel. Era un culto. Todavía es. Ya no lo dicen, pero todavía es. Me acuerdo que el padre siempre nos decía, ay, es que nuestro voto de pobreza. Y nosotros, ay, y entonces, ¿cómo viene a la escuela, no? Ah, ese es mi carrito, Mercedes-Benz, ¿no? Claro. ¿Y dónde vive, padre? Ay, aquí en Pedregal. Tienen unas casonas en donde viven todos ahí. Entonces, nosotros les decíamos los millonarios de Cristo, porque votos de pobreza, pues nunca hubo, ¿verdad? Exacto. Y aparte, bueno, ellos obviamente tienen que saber que todo es regalado, patrocinado, por decirlo así. Claro. Y aparte ellos consiguen donaciones por parte de millonarios. En sus escuelas estudian los hijos de los empresarios más importantes de México o de los políticos más importantes de México. Entonces tienen todas las conexiones con la política, con los empresarios le pueden hablar a los políticos. O sea, están metidos hasta la médula, los millonarios de Cristo. Y la iglesia lo sustenta. O sea, Norberto Rivera sabía quién eran los pederastas de la iglesia y que se callaba. O sea, él los protegía también. Yo te puedo decir que yo fui al episcopado mexicano, en donde me ofrecieron mandarle una carta directa al Papa para que se resolviera mi caso en 3 patadas. Nunca entré a un proceso con la iglesia porque son las leyes de Disneylandia, no existen para mí. Entonces... Sí, no puede ser mi agresor y quien decida que, claro, que, juez que y es parte. Justicia. Juez y parte, ellos juez y parte, tú mete aquí, nosotros aquí. No me interesa lo que tú entiendas por justicia. Yo tengo este entendimiento, las leyes dicen esto, mis derechos humanos dicen esto. No me interesa tu opinión, eres el agresor. Entonces, yo nunca metí ningún papeleo a la iglesia y ellos me ofrecieron esa carta no directa. No me interesó. Y hablando con ellos, cuando yo entré al episcopado, lo primero que me topé fue una foto de Norberto Rivera. O sea, más revictimizante, ¿no? O sea, es como, ay, no. Y entonces les dije, ¿por qué tienen la foto de ese sapo horroroso, mala gente, encubridor de pederastas y atienden víctimas de pederastia? O sea, tienen la mínima de la educación y la sensibilidad, la sentido común, la lógica, o sea, la prudencia y todos esos valores que les enseñan. ¿Dónde está para tener aquí la foto de este encubridor? No, hasta la quitaron y todo. Y entonces, comenzando a hablar con ellos, una de las chicas que trabaja en el episcopado, le dije, ¿cuáles son tus protocolos para recibir víctimas? No, la verdad, no tenemos un sistema claro que no tienen un sistema, es una enredadera su sistema. Si tú fuiste agredida por una congregación, por integrante de una congregación, tú puedes mandar tu carta a la Congregación para la Doctrina de la Fe,
que es para el Vaticano prácticamente, y ellos, ¿sabes qué hacen? La rotulan a la congregación y que la congregación se encargue. Entonces, ¿para qué mandaba yo una carta al Vaticano? Sí. Y si tú eres diocesano, entonces sí, ya lo arregla la congregación para la doctrina de la fe. Pero, ¿cómo es posible que tú puedas acercarte al obispo y el obispo, en lugar de decirte tienes que denunciar ante la legalidad, te dice nosotros aquí captan a sus propias víctimas? O sea, tú eres chiquito, te viola un cura, denuncias, la iglesia te acalla, te capta y te acalla. No te hacen justicia. Creces, denuncias públicamente, la iglesia te vuelve a captar. Este es un caso de muchas víctimas. Te vuelve a captar, te valida y te vuelve a captar, dándote apoyo y acompañamiento. Tú te vuelves a callar y le agradeces a tus propios agresores que nunca pisaron la cárcel. Gracias a tu perdón, a tu bondad, y Jesús te lo pagará. Entonces yo no quise eso. Y yo le dije al episcopado que no me interesaba meter una carta, que ellos no eran juez y parte, que no me interesaba lo que ellos pensaran, que no me interesa lo que piensa el Papa, porque para mí el Papa no representa ninguna autoridad de nada. Es una figura de poder, pero no es una autoridad para mí. No necesito que el Papa me valide, no necesito que la iglesia me valide. Y después de eso, la chica que me dijo que no había protocolos para atender a las víctimas y que no tenían un sistema donde pudieran garantizarle a la víctima la justicia que merece por parte de la iglesia, imagínense, aparte ni te la pueden garantizar. Sí. Y aparte te indican que tienes que meter pruebas y te hacen pruebas psicológicas. Sí, o sea, hacen toda la fantocha, toda la fantasía y todos los actos fantoches de que están juzgando, pero no tienen cárceles y entonces pero no son autoridad porque no manejan, porque tienen otras leyes, porque no existe. Es una mentira. Y las víctimas que van y caen con esos mismos agresores necesitan ayuda. No es normal ir a pedirle a tus agresores que te validen. Y después de eso todavía se atrevió a decirme que en los tiempos de Norberto Rivera, que yo creo que hasta ahorita permanecen con Aguilar Retes, que los tiempos de Norberto Rivera le hablaban de las fiscalías a Norberto Rivera si caía alguno de los suyos y le decían, tenemos uno de los suyos acá, ¿qué procede? Y él iba, captaba a las familias, se arreglaba con ellos y se acabó, no había denuncia. Eso es lo que es la iglesia. Ese es el poder de la iglesia. Ese es el poder fáctico que tiene la iglesia dentro de los gobiernos, del Estado, de las instituciones, que a ti como víctima te deben de garantizar justicia y verdad, verdad histórica, ¿no? ¿Qué es lo que pasó después de eso? Pues que los mismos legionarios de Cristo no tuvieron otra opción, porque aparte de mí salieron otras 2 víctimas muy valientes a denunciar a Fernando Martínez también. Entonces ya no les quedó más que decir que sí, pero que actuó solo. Así como el asesino de Colosio. Actuó solo, nosotros no sabíamos, no actuó solo. Si yo lo denuncié y Jorge Bernal, el obispo, sabía, y Eloy Bedia vino de la Ciudad de México a Cancún a hablar con mis papás, no actuó solo. Tuvo cómplices encubridores. Tuvo un protocolo de manejo de casos de pederastia por parte de la institución de los Legionarios de Cristo y que aparte avala a la Iglesia Católica. No actuó solo, porque en 1992 ya había denuncias desde los 50 de Marcial Maciel y estas conductas ya estaban respaldadas por la propia iglesia, aceptadas, normalizadas, no había problema. Tú sé lo que quieras mientras traigas aquí seguidores, mientras donaciones, dinero. Y hoy por hoy el Opus Dei y los Legionarios de Cristo son el gran sostén económico del Vaticano. Entonces no actuó solo. Por eso no los disuelven, porque es una empresa. Necesitan ese poder económico. De eso viven, comercializan y capitalizan a su Dios. ¿Sí me explico? Entonces, tiene toda una coherencia y una lógica ser víctima de un sistema por parte de sus agresores. Y tiene una coherencia y una lógica que yo, como víctima, hago una separación total de mis agresores. No necesito que me validen y no necesito su justicia. No me interesa su justicia y no me interesan sus creencias. Y no me interesa que me vengan a repetir lo mismo que dijeron mis agresores, mis agresores directos de aquella época, ¿no?
Entonces, sí, también hay violencia institucional hacia las Sí. víctimas de pederastia clerical, aparte de la invisibilidad, ¿no? Que tenemos por ser una minoría. Ujú. Y yo ahí sí entiendo muchísimo el colectivo LGBT, porque están en una minoría y los entiendo. Y tus derechos son atropellados todos los días. Mira, es muy fácil. El sistema fue creado por hombres. Para Cuando tú hombres, naces sí. hombre, el sistema es tuyo. Ujú. No tienes que salir a la calle a exigir nada más que a trabajar dentro del sistema que fue creado por tus congéneres. Ujú. Cuando tú eres mujer, tú tienes que marchar por tus derechos y por una vida libre de violencia y para que no maten a 12 todos los días y para que no Ujú. violen a 8 de cada 10 niñas y para Sí. tú sales y marchas por tus derechos como ser humano, por que se respete tus derechos humanos y que no te violenten en tu condición de mujer. Sí. Cuando tú eres víctima de la pederastia clerical, tú aparte de todos los derechos que tienes que pelear por ser mujer, tienes que pelear por la visibilidad Ujú. de que estos actos están en los ojos del público y Sí, de nadie ponerle dice el nada. nombre, no de Nombrarlos, Ujú, exacto. existimos, sí Ujú. existimos. Y aunque les moleste, vamos a seguir denunciando. Sí, y aquí creo que entra muy bien el de lo que no se nombra no existe. Y no es porque no exista, ¿no? Sino porque hasta que no le ponemos un nombre, no se visibiliza la problemática, ¿no? No es que no exista, es que al ponerle un nombre, como tú dices, ya lo vemos como tan palpable Claro, que ya lo no puedes, sí, comprendes. ya no puedes Ajá. decir no Si existe. tiene nombre, ya lo puedes estudiar. Ujú. Simplemente el fenómeno. Y yo digo, cuando tú eres víctima de pederastia clerical, no solo es contra el sistema patriarcal que Ujú. tú luchas con las propias mujeres que son creyentes, Sí, ¿no? que como tú decías, es que el sistema está creado por los hombres para los hombres, ¿no? Entonces muchas veces creo que como mujeres lo que sucede es que yo siempre lo digo, nos acoplamos a esas reglas, ¿no? Y creo que hoy eso es lo que las mujeres podemos aportar, no solo al movimiento feminista, ¿no? Sino a la humanidad. Cuando tú llegas a un espacio donde antes no llegábamos las mujeres, no tienes que acoplarte a las reglas, tienes que hacer nuevas reglas. Exacto, ¿no? tienes que ampliar las reglas, Exacto. reescribirlas, Ujú, reinterpretarlas, ujú. acomodarlas para que sea un sistema equitativo Exactamente. en donde todos tengamos la igualdad de condiciones de Ujú, acuerdo a nuestras propias condiciones Ujú. también. Esa es la equidad, no es Ujú. igualdad, es equidad Sí. lo que se busca. Por eso les digo, cuando yo me enfrento al sistema, me enfrento también al sistema patriarcal eclesial que ha metido en la cultura de mi país que yo tengo que portarme de cierta manera porque soy una víctima. Entonces las víctimas tienen Ujú, que actuar de cierta manera. ujú. Y yo les pregunto, ¿cómo se visten las víctimas? ¿Cómo comen las víctimas? Ujú, ¿Qué peso tienen las víctimas? ¿Cómo se ven? ¿Qué cara tienen las víctimas? ujú. ¿Cómo deben de portarse las víctimas? Sí, Para que te guste a ti. porque en Para que te este guste a afán ti. no solamente es cómo nos dicen que tiene que ser la víctima, ¿no? Ya decías tú, cuestionarte cómo viste, cómo es todo, ¿no? Porque también, y en este afán de justificar todo el tiempo esta violencia sexual, nos pintan todo el tiempo, sí hay un modelo que la sociedad nos dice cómo son los agresores sexuales, ¿no? Y todo siempre es que son unos monstruos. Entonces creo que Enfermos. ese siempre ha sido el problema Ujú. de las películas, de las series, ¿no? Que nos ponen a los agresores como monstruos y esto no les hace justicia a las víctimas porque les están quitando y les están restando responsabilidad, justificándolos en una enfermedad, en una, Deja tú lo que es más importante, lo que acabas de decir, Ujú. lo que es más peligroso. Cuando los pintan como unos monstruos, los hacen Ujú. perceptibles. Ujú. Y no. Exacto. Los agresores sexuales no tienen que ser perceptibles. O Sí, sea, no es que vayas por la calle y digas, ajá. mira, Tiene sí, cara de agresor sexual, sí, se claro. viste como un agresor sexual. Siento que tiene comportamientos de agresor sexual, se Ujú. ve como un monstruo, parece enfermo, Ujú. yo siento, no me da confianza. Sí. O sea, no.
Inclusive los han estigmatizado. Ujú. Pero los propios hombres, es que a mí me Sí. impresiona, los propios hombres han estigmatizado a los agresores sexuales, que según ellos son poquitos. Ujú. Sí, según ellos son poquitos, pero chequen las estadísticas, y que son de X forma, cuando se ven normales. Sí. A mí me han escrito, te lo juro, en mis redes sociales, ese no era sacerdote. Y le digo, no, sí era sacerdote. No era sacerdote, porque él usó el sacerdocio para, digo, no. Él era sacerdote. ¿Por qué? Ujú. Porque los agresores sexuales también pueden ser sacerdotes. No usó el sacerdocio. Él era sacerdote. Ese era a lo que se dedicaba. Ujú. Pero es que si hubiera tenido una verdadera vocación, no. Es que no existe eso de la verdadera vocación. Ujú. No existe que tú seas impoluto por una vocación. Sí, es romantizar. Ajá. Así como romantizamos el tema de las relaciones afectivas entre las personas, también romantizamos el tema de los agresores. Deja tú. Aparte, la sociedad te plantea una especie de relación con tu agresor. Ujú. Imagínate, yo siento que, por ejemplo, a una amiga, a una gente de mi familia, tengo, digamos que la obligación moral de disculparle muchas cosas. Ah. No digo todas, muchas. ¿Por qué a un agresor sexual? Ujú. ¿Por qué tengo que disculpar a mi agresor? Entonces me dicen, seguramente está pudriendo en el infierno. Yo les digo, mándenme foto. Y me dicen, es que tú tienes que perdonar para sanar. Le digo, no, yo no voy a perdonar, yo no creo en eso. Ujú. Pues entonces te vas a ir al mismo lugar que tu agresor. Y ya digo, entonces, ¿qué es la bondad y qué es la maldad? Ujú. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Si yo, por no disculpar a mi agresor, Sí, eres mala. me voy a ir al infierno junto con él. Sí. Entonces digo, no, o sea, es más, igual y él se arrepintió y él se va al cielo y yo al infierno porque yo no lo quise perdonar. O sea, ¿qué ideología es esa? Ujú. Si me explico, no es una Sí. ideología que me interese perpetuar, porque de entrada no me hace match, o sea, no me hace lógica en mi cabeza. En segunda, no la siento en mi corazón. En tercera, no es mi obligación ser católica a fuerza que porque la mayoría es católico. Ujú. Bien por ustedes, yo no. Y en cuarta, yo no dejé de ser católica a raíz de que me abusaron de niña. Ujú. Yo fui católica muchos años, después de que me abusaron. Sí. Inclusive en una ocasión me acerqué a una parroquia ya en una iglesia ya en Monterrey, porque yo soy originaria de Monterrey, a la de San Francisco, para la gente que es de Monterrey que nos vaya a ver. Y hablé con un cura increíble, me fui a confesar. Ujú. Después de años de no confesarme, porque acuérdense que me abusaban en las confesiones. Y fui a hablar con él y le dije que le empecé a contar mis pecados. Era una chica, tenía yo unos 15 años, una Ujú. cosa así. Le empecé a contar mis pecados, entre comillas, porque no creo en los pecados. Para mí no existen los pecados. Y entre ellos le dije que para mí era muy difícil eh, perdonar a mi agresor. Ujú. Me dijo, ¿tu agresor? ¿Quién es tu agresor? Le digo, es que yo estuve en Cancún y cuando yo era chiquita, un sacerdote bueno, le empecé a contar, me interrumpió y me Ujú. gritó que me fuera con esos cuentos a otro lado, que no me quería escuchar, que todo lo que yo estaba diciendo eran unas mentiras y que debería de pedirle perdón a Dios por ser tan mentiroso y que me largara de la iglesia, que yo no tenía entrada ahí. Me fui, tenía 15 años. Me volví a sentir hecha añicos. Ujú. Digo, a los 15 años yo no era la mujer que soy Sí. ahorita, yo era una chica muy joven, no tenía experiencia en absolutamente nada. Salí llorando. Mi papá me acuerdo que me llevó a la iglesia porque yo le dije, igual lo que necesito es pues, platicar con Dios, ¿no? Y Ujú. acercarme a un cura. O sea, a ver, mi papá me llevó a la iglesia, me acuerdo, me estaba esperando para yo confesarme. Fui puntualmente a eso. Ujú. Y y tuve esa terrible experiencia, salí y lloré. Mi papá se enojó muchísimo. Sufrió mucho que Ujú. me hayan dicho eso, porque cómo se atreven, ¿no? O sea, después de Claro. que te abusa uno de los suyos, ese es el protocolo que tienes, ese es el tacto que tienes, esa es la empatía, la sensibilidad que tienes con una chica que la abusaron cuando tenía 8 años.
uno de los tuyos, o sea, uno de tus iguales, o sea, ¿cómo es posible, no? Se trata de que ustedes son los buenos, que son los cristianos, los de buen corazón, y le contestas así a una víctima. Pues sí, señora, así me contestó el señor o ese, y salí muy, muy triste. Seguí siendo católica, pero sin ir a misa ni esas cosas. Como que nunca me cuestioné el catolicismo como creencia. Después de eso, por cuestiones de mi vida, probé el cristianismo. Y un día el predicador dijo que todos los homosexuales iban a ir al infierno y que nosotros como especie éramos las que dominaban a los animales y que no existía el calentamiento global. Agarré mis cosas y me fui. Dije, esto atenta contra mi inteligencia y contra, o sea, contra gente que quiero. O sea, yo tengo gente querida que es de la comunidad LGBT. No estoy dispuesta a escuchar eso porque no es cierto. Y que si se van al infierno, pues me voy al infierno junto con ellos porque no estoy dispuesta a odiar a la gente solo por ser, por existir. Sí. O sea, no me cabe en la cabeza. No lo entiendo, no estoy de acuerdo. Todavía después de eso, dije, bueno, seré agnóstica. No creo en la iglesia, pero creo en Dios, ¿no? Pues no me funcionó tampoco. Hasta que un día empecé a investigar y dije, pues, ¿de dónde salió esta creencia? ¿Cómo se propagó? ¿Qué sucedió? ¿De qué se trata? ¿No? Y entonces empecé a ver el recorrido del Dios, del monoteísmo, ¿no? Cómo se impuso en mi país, todo eso. Y dije, ¿cómo es posible que yo pueda creer en algo de entrada que nunca he visto? En algo que aparte la propia Biblia dice que no se mueve una hoja sin que Dios quiera. Y entonces, ¿cómo quiso Dios que pasara esto? Porque lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque Dios tiene sus tiempos. ¿Y por qué tiene sus tiempos? Porque los designios de Dios son misteriosos. Y no me interesa el misterio de Dios. O sea, no, eran demasiado recovecos. Porque cuando Dios quiere pasa y no pasó porque Dios quiso, ¿no? Porque vaya, porque te salvaste el cáncer porque Dios tiene una misión para ti, porque te violaron de niña porque tienes un propósito. ¡Alto! ¿Qué propósito? ¿Por qué tengo un propósito? ¿Por qué me tenían que violar de niña un propósito? Me rebelo contra eso, no quiero. No me interesa, no me interesa. Lo que yo hago hoy es porque yo quiero. Es un propósito que yo elegí. Porque hay muchas víctimas que no lo eligen y es válido. Porque hay muchas víctimas que no quieren hablar y mantenerse en el silencio y las acompaño en su dolor. Es muy difícil hablar, pero debe ser más difícil callar. Sí. ¿No? O sea, porque no me gusta categorizar víctimas. Para mí no hay supremacía de la víctima. No existen las supervíctimas, ni los supervivientes. Para mí eso no existe. Existen las víctimas. Tenemos que colocarnos en el lugar que desgraciadamente nos tocó por culpa de un agresor o de una agresora y tenemos que estar en ese lugar, meditar en ese lugar y ver qué vamos a hacer y cómo aprender a canalizar y a gestionar nuestras consecuencias, las consecuencias que cargamos física, mental, emocionalmente a raíz de un evento en el que no fuimos copartícipes. ¿Por qué? Porque las víctimas infantiles somos víctimas impolutas, por donde me rasquen. Hoy puedo ser lo que yo quiera, pero cuando era niña era lo que podía ser y tenía las herramientas que podía tener, no más ni menos. Entonces, estoy en plena conciencia de quién soy, qué hago y en dónde estoy parada. Y estoy tranquila con eso. No estoy reventándome de dolor, padeciendo todo el día. Tengo otras actividades, me dedico a otra cosa. Elegí el activismo porque elegí el activismo acerca de la pederastia clerical porque no hay una voz latente hablando desde lo laico, desde la separación con la iglesia, ¿no? Aunque me sientan, que en tus redes no se te puede decir no. Yo no soy el bote de basura de ustedes. Yo soy una víctima, sí. Yo no lo pedí. No es una condición que yo pedí. Un agresor me hizo víctima. Yo tengo que cargar con las consecuencias, porque los agresores nunca se hacen responsables, porque la sociedad nunca se hace responsable. Entonces,
Yo cargo con las consecuencias, pero no por ser una víctima soy el bote de basura de tus frases evangélicas, de tus consejos que no te pedí sobre una experiencia que no tienes, de tus mandamientos a que yo tengo que perdonar y a que yo tengo que comportarme y ser lo que tú quieres y vestirme como tú dices y puedo ser mujer y puedo ser sensual y puedo ser despierta y puedo enojarme y puedo llorar porque te dicen es que se ve que no lo he superado porque lloras. Me violaron de niña. ¿Está mal que llore de pronto? ¿Está mal que conecte con esa emoción y me duela? ¿Está mal que me duela la niña que fui y que destruyeron? Y que tuve que armar pedacito por pedacito en mi soledad, porque si le contaba a la sociedad me iban a juzgar. La niña violada, quítate. Si de por sí fui molestada por toda la sociedad cuando era niña. Fui relegada, fui molestada, fui hostigada, fui revictimizada. O sea, la sociedad se encargó. Y soy un logro, porque estoy hoy aquí parada, no tengo ningún tipo de adicción, jamás la he tenido. Porque tengo una familia. Soy un logro. No soy un caso de, ay, mira cómo quedó. Y las víctimas que tienen problemas las entiendo. Pero cuando vienen y me señalan, siempre les digo, ¿qué quieres que sea? ¿Cómo quieres que sea? A ver, ¿cómo me porto? ¿Qué quieres que haga? Échame una lista de tus peticiones. Es increíble que hoy en día la sociedad se atreva a indilgarnos responsabilidades y tareas a las víctimas en lugar de tener la conciencia, la sensibilidad, la educación y la empatía de señalar a los agresores, de exigir justicia junto con las víctimas, porque eso les puede pasar mañana en su familia. Pero luego caigo en cuenta, Flor, y digo, pues si eso pasa todos los días en casa de estas personas. Y perdonaron porque ha de ser dificilísimo renunciar a la familia. A esa idea de familia que nos dice la sociedad. Esas mismas víctimas que vienen. Que nunca es dañina, que la familia es buena, que siempre hay que procurarla y tenerla junta porque como sea, a costa de lo que sea, de la infancia, de tu cuerpo, de todo. Hay que sostener a la familia. Y esas mismas víctimas, porque me dicen, yo también fui víctima y te hablo porque, bueno, tú también eres víctima, pero no me estorbes. Proceso. Claro, y no me estorbes en mi camino. Y es muy respetable. Yo te invito a denunciar públicamente si tú eres víctima, en lugar de venirme a decir cómo me debo de portar como víctima, que porque tú eres víctima. No porque tú seas víctima vaya, tú eres víctima y no me muestras empatía, yo a fuerza tengo que hacerte caso y entonces comportarme como tú quieres que yo me comporte. Con tus ideas. Tú eres víctima, yo te respeto, lamento mucho lo que te pasó, es inmerecido. Ningún niño, ninguna niña tiene por qué pasar por algo así. Estoy totalmente en contra, pero te invito a que si no estás de acuerdo con mi forma de hacer activismo, hagas activismo desde tu cuenta y tú denuncies tu caso. No me vengas a mí a decir cómo soy víctima. Y entiendo perfecto esas víctimas que están en sus casas calladas porque la mamá no les creyó y el abusador fue el papá y no les quedó más que callar y sostener toda la familia. Me entristece mucho su situación, pero sienten que salieron adelante, que ya perdonaron, que todo está bien, porque pues obviamente a eso te obliga la familia encubridora para que mantengas el sistema familiar, la unión, a costa del cuerpo de una niña. Y entonces tú vengas y me digas, ¡ay, fue un cura! Mínimo no fue tu papá, ¿no? Sí, como el menor de los daños, ¿no? Entonces esas mismas víctimas no solo vienen y me revictimizan, sino que aparte me invisibilizan que existe la pederastia clerical, porque esas mismas víctimas se agarraron del sistema patriarcal eclesial, porque entonces el cura que les dijo en la iglesia, perdona a tu papá. Para sentir que se salieron, ¿no? Claro, Dios las rescató. Entonces estas mismas víctimas vienen y me dicen, porque yo perdoné. ¿Y quién te enseñó eso? No, pues el cura me dijo, perdona a tu papá, porque lo más importante es la familia. Y entonces ahí están, atacándome a mí, porque atacas a los curas y los curas son buenos, hay curas buenos, a mí me ayudaron, yo soy víctima, yo conozco, yo hago, yo digo. Entonces yo les digo, mira, yo te respeto mucho que seas víctima, lamento mucho tu situación. Si tú crees en esos activismos desde tu espacio y cuéntale a todo el mundo cómo tú saliste adelante. En mi espacio, yo no soy tu bote de basura y no te pedí tu opinión ni tu consejo, ni me interesa qué quieres de mí. Lo único que yo humanamente creo que debemos de hacer es denunciar a los agresores. Así es. ¿No? Eso es lo que yo creo que deberías de hacer porque se trata que somos buenas personas.
Sí, creo No que decirle a las víctimas qué deben de hacer, ni cómo deben de comportarse, ni cómo deben de sentir. sí, creo que eso es lo más importante con lo que nos quedamos en este episodio, porque ya se nos fue el tiempo. Quisiéramos tener mucho más tiempo para hablar de estos temas y no quedarnos cortitas, pero se nos va el tiempo y yo, desde mi espacio, ¿no? Porque yo siempre lo digo, puedo tener empatía con lo que te pasó a ti, pero como tú dices, yo nunca voy a saber lo que tú sentiste ni tu proceso porque no pasé por lo que tú pasaste, pero soy empática y creo que lo más admirable de lo que tú haces es justamente levantar la voz, no dejar que este tema sea invisibilizado, siga siendo normalizado, ¿no? Que Claro. si hay alguien que nos ve y que se identifica con tu historia, que sepa que hay alguien que puede escribirme, escríbanme. escucharla, ¿no? Ujú. Porque muchas veces ni siquiera, como tú dices, Pero se las quedan voy a canalizar calladas. contigo. Yo no acompaño víctimas, pero Ujú. sí puedo recibir víctimas y Sí, canalizarlas. escuchar su historia, porque muchas veces es solo eso, ¿no? Escuchar, porque no estamos acostumbradas ni acostumbrados en esta sociedad a escuchar, siempre a cuestionar. Y a Entonces, las víctimas. Principalmente. escuchemos siempre. Te admiro tu causa. Yo a ti. Definitivamente creo que como te dije y te repito, nunca voy a sentir lo que tú sentiste, pero soy empática contigo, me solidarizo contigo. Aquí hay algo que me gusta siempre aclarar cuando hay testimonios de víctimas, ¿no? No te tengo lástima porque la lástima me parece igual de deplorable que el odio. Por favor, gracias. Ni lástima, ni condescendencia, por favor. Exacto. No necesito No te condescendencia. tengo lástima, pero empatizo con tu causa. Entonces, gracias por seguir levantando la voz, por incomodar en donde tengamos que incomodar, por cuestionarnos, porque si algo nos llevamos hoy en este episodio es cuestionar absolutamente todo, ¿no? Hasta lo que crees. Hasta lo que ¿Y crees. por qué lo crees? Eso es muy importante. Entonces, ¿dónde pueden encontrarte si quieren saber más de lo que haces? No solamente en el activismo, sino también en lo que compartes de tu vida diaria y también del activismo. ¿En dónde pueden encontrarte? ¿Cuáles son tus redes? Mis principales redes sociales son Ana1 U Salazar, que es Ana Luz Salazar, nada más que él es un 1. En Twitter, que ya es X, Sí. que es X. Ya no hay pajarito. Twitter. Me pueden encontrar en Instagram con el mismo nickname y me pueden encontrar en TikTok. En TikTok batallo mucho porque me censuran bastante. Los creyentes son, si no estás conmigo, estás contra mí y entonces te censuran y te bajan tus videos aunque tú estés contando tu experiencia. Es impresionante. Aparte que es una red bastante misógina y machista. Pero bueno, esas son como mis 3 redes sociales donde mejor me puedo expresar. Definitivamente es en Twitter. Ahí es como la principal fuente de información que tengo, porque de entrada rota mucha información acerca de los casos. Y estoy conectada con otras víctimas de pederastia clerical de otros países. Que vaya, que tenemos un poquito más de la misma línea de pensamiento, porque hay otras víctimas que son muy creyentes, entonces se conforman con lo que la iglesia les diga, pero nosotros no, entonces nosotros queremos que el Estado nos responda y ellos quieren que la iglesia les responda y a mí no me interesa que mis agresores me respondan, yo ya sé lo que me van a responder, a mí me interesa el Estado, dejar un camino, dejar una vereda para que otras víctimas que tienen que denunciar lo que les ha sucedido, como me ha sucedido a mí, dentro de la pederastia clerical, tengan oportunidad de ver qué paso seguir, ¿no? Mi meta, por supuesto, es llegar a servidores públicos, a mesas de trabajo, en donde podamos analizar el espectro de la pederastia clerical, entender cuál es la problemática para verdaderamente atacarla y hacer leyes justas que brinden verdad y reparación a las víctimas, que eso es lo principal. Cuando me dicen, ay, es que tú lo que quieres es dinero, no, pero la reparación a las víctimas es meramente económica. Nada más que yo nunca he querido arreglos extraoficiales. O sea, yo me podría contar con la congregación, ponerme de acuerdo. Yo conozco casos de gente que lo ha hecho.
que lo respeto, pero yo no estoy de acuerdo porque pues prácticamente vendes tu voz. Te hacen firmar, te dan tu dinerito, no sé si mensual o una tajada, y tú calladito te ves más bonito, sin volver a hablar del tema, y yo no estoy dispuesta a eso. A mí lo que me interesaría, lo que sí aceptaría es que la congregación se junte con un representante del Estado y estar yo presente, que se ajuste una medida de reparación de los daños, aunque no sea más una cantidad más jugosa que la que me puede dar la congregación por aparte. O sea, no me importa, son 5 pesos y yo con la congregación podía sacar 20. Prefiero los 5 pesos con un intermediario del Estado. Reconociendo que aquí hubo algo que no se puede juzgar porque está prescrito. De agresor, ¿no? Exacto. Y que no se puede juzgar porque está prescrito. Eso es lo principal. Oye, ¿por qué no denuncias? Porque está prescrito. Ya no pude denunciar yo. Pero el Estado sí podría reconocer mi calidad de víctima, llamar a la congregación que me agredió y hacerle pagar una reparación porque tengo derecho a la reparación como víctima. Por supuesto que la tengo, pero el Estado no se encarga de nada. Yo también dejé mis documentos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No hicieron nada más que referirme con una fiscalía de Cancún para levantar una denuncia. Pero ¿qué denuncia voy a levantar si está prescrito el delito? Entonces, Derechos Humanos tampoco tuvo los tamaños para responderle a la iglesia y sacar ¿cómo se llama? Un criterio. Para un criterio, una recomendación, ¿no? O sea, ni siquiera eso existió. Ni siquiera Derechos Humanos me respondió. Entonces, yo intenté por todos los lados legales que podía, pero no lo encontré. Entonces, la verdad es que si tú eres víctima de pederastia clerical y me contactas, te voy a dar la información y te voy a hacer la única recomendación viable para estos casos. Denuncia. Denuncia y no lo denuncies solo a él, al agresor o a ella. Denuncia a los encubridores, a la institución completa, para que te respondan como ellos actúan como institución. Tú denúncialos por violencia institucional. ¿Es una batalla titánica? Sí, claro, pero no te quedes con eso. No te quedes con que tus agresores te digan, sí pasó. Yo sé que pasó, no necesito que me lo digas. Lo que necesito es que tú pagues tus deudas con la infancia de México. Así es. Pues muchas gracias. A ti. Y antes de irnos, que nos compartas 5 cosas que no sabemos de ti para esta comunidad tuya o nueva comunidad que nos esté viendo. Compártenos 5 cosas que no sabemos de ti. 5 cosas. Canto, soy cantante y estuve en la academia. Mira. En la segunda generación de la academia. Hago radio y televisión desde que tengo 10 años de edad. ¿Qué otra cosa te puedo decir de mí? Bueno, me dedico a hablar de espectáculos y chismes del espectáculo, que me divierte muchísimo. Y siempre le pongo tintes progresistas a mis opiniones, entonces claro, soy la generación de cristal de mi mesa de debate sobre espectáculos. Aunque ustedes no lo crean, se puede hablar sobre la violencia de género en el espectáculo y sobre la violencia sexual. Entonces, también. Sí, son temas muy predominantes en las mesas de espectáculos en la actualidad. Estuve en 3 reality shows. En 3, o sea, no más la academia. A ver, ¿cuáles otros? Estuve en uno que se llamaba Segunda Oportunidad. No, estuve en Desafío de Estrellas, en el que ganó Yair. Luego estuve en Homenaje a y en Segunda Oportunidad con Magda Rodríguez, que ya falleció Magda, pero ella fue la productora de Segunda Oportunidad. Y ahí estuve un mes y hay un chorro de videos míos cantando de pronto un poquito mal en el internet. Y pues, ¿qué te puedo decir? La última cosa que no supieran de mí, escribo poesía desde que soy chiquita. O sea, siempre fui artista, sí, no me quedo de otra. En realities, en el canto, escribiendo, en la televisión, en el radio. Sí. Pues mira. Y yo te puedo decir que de chiquita siempre quise ser artista y quise trabajar en medios. Entonces, sí logré mis sueños.
Igual padre. no todos llegaron al lugar donde yo quería, Ujú. pero otros sí, y entonces la vida te encamina y ahí estoy trabajando en Qué lo que me padre. gusta. Me dedico al espectáculo que me encanta, Ujú. trabajo con artistas, con reporteros, con comentaristas de espectáculo, con gente Ujú. muy, muy, muy grande dentro del espectáculo y me pueden escuchar, estoy con Flor Rubio. Ah, miren. Mira tu tocaya. Estoy con Florecita, ahí trabajo en Radio Fórmula y la verdad soy muy feliz. Es un equipo Padre. muy controversial, pero muy divertido. Lo importante es divertido. Exacto. Y bueno, para despedirnos, ya saben, nuestro famoso pilón, que es pues cultura general sobre feminismo. Nos sale un ticketcito y tú A nos ver. compartes qué es lo que dice ese ticketcito. Mi turno 14. Eso. Dice, hasta 1970 estaba prohibido que en Estados Unidos que las mujeres corriesen maratones. Ay, no, ¿Qué tal? señores. O sea, Ay, no señor. hace tanto las mujeres podemos correr maratones en Estados Unidos, que si no me equivoco En son 1970. como de los más llamativos los de Estados Unidos, ¿no? Sí, pues Hay son de varios los más sí. importantes, ¿no? Entonces, hasta no hace mucho, apenas las mujeres podemos estar en esos maratones. Ay, no, Para Dios. quienes dicen, es que ya lo tienen todo. Ahí está. 1970 no fue hace tanto. No. Yo nací en el 83. Para que vean, no todo está dado. Imagínate, gracias a unas mujeres muy fuertes, si yo hubiera querido, a partir de 1983 que yo nací, yo hubiera podido correr maratones. Claro. Gracias a unas mujeres. Gracias a ellas. Eso sí, estábamos buenas para la guerra, para la cocina, para que en base a nuestro cuerpo se sostuviera el sistema, pero no podíamos correr maratones. Así es. Pues muchas gracias. A ti, al contrario. Gracias a quienes nos ven cada episodio, quienes nos comentan, quienes comparten y pues ya saben, nos pueden encontrar en YouTube, Voces Sin Filtro, y en Instagram, pues ahí conmigo, Flor Repara, pues también atenta a sus sugerencias, a sus comentarios, quién quieren que venga, que esté aquí, que nos platique, que nos comparta. Y pues muchas gracias y esto fue Voces Sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Nos vemos la siguiente. Esto fue un episodio más de Voces Sin Filtro, en donde juntas construimos un espacio seguro. Mis redes son Flor-Repara en Insta, Twitter y TikTok. Te espero en el próximo episodio.